Ramiro Rivera. Él es ex vicepresidente del Congreso Nacional y, bueno, pues actual presidente del diario El Comercio. ¿Cómo está, mi querido doctor? Ahora sí, ¿cómo está de salud? Un gusto verlo a los tiempos. Bien. Wendy, muchas gracias por la invitación. Usted sabe que estos climas de la sierra siempre nos afectan y nos botan fuera del trabajo algunos días, pero estamos bien, gracias. Me A alegro sus que ya órdenes. esté recuperado y pueda estar con nosotros en estos micrófonos, doctor. Bienvenido como siempre. Vamos a arrancar esta entrevista, mi querida Luisa, por favor. Gracias, Wendy. Doctor Rivera, qué gusto volver a saludarlo. Me alegra saber que está bien de salud. Enhorabuena. Bienvenido a Diálogo. Muchas gracias, Luisa, a sus órdenes. Buenas tardes. Gracias. Doctor, el gobierno del presidente Lasso está próximo a culminar su mandato. El país se apresta al próximo 15 de octubre a escoger al nuevo presidente, al sucesor del señor Lasso, quien tendrá un gobierno de más o menos unos 16 a 18 meses. Corto tiempo para poder hacer frente a una serie de problemas que creo yo el más importante o el más grave contra el que tendrá que arremeter es el de la violencia, habida cuenta de que el país, como trascendió el día de ayer, lidera el top 10 de los países más peligrosos del mundo. Está en el top 10. Figúrese usted, en el pasado estaba en el puesto 37, pero ahora nuestro país lamentablemente ocupa el sitial de estar entre los 10 países más peligrosos del planeta. ¿Cuál es el balance que usted hace del trabajo hecho por el gobierno saliente en materia de seguridad y cuáles cree usted que deberán ser los derroteros o el camino o la estrategia que deberá implementar el próximo gobernante de los ecuatorianos para poder contrarrestar al crimen organizado? Bueno, la delincuencia y el crimen organizado transnacional vinculado al narcotráfico ha venido creciendo durante años y podríamos decir durante décadas. No nos olvidemos que desde los años 90 ya se produjeron algunos operativos donde caían presos varios narcotraficantes y se descubría redes. Pero esta criminalidad creció profunda y ampliamente en la década correísta por varios factores, entre ellos por esta idea tonta, sin sentido, de poner en la constitución política de la República la ciudadanía universal. Mientras todo país cuida, como cada ciudadano cuida su casa, quién debe entrar a ella, quién tiene la llave de la puerta, si se identifica, si se golpea y si tiene autorización para entrar, aquí entraba todo mundo. Ni siquiera se les pedía antecedentes penales. Entonces, durante una década fueron creciendo las bandas criminales a vista y paciencia de un gobierno que de alguna manera fue cómplice y cohabitó con esas bandas. ¿Cuándo empieza a reaccionar esas bandas? Cuando el gobierno del presidente Lasso empieza a ejercer algún control en los puertos y en las fronteras, y entonces a lo largo de sus 2 años de mandato ha retenido o ha incautado más de 500 toneladas de cocaína. Imagine usted los centenares de miles de toneladas que han pasado al mercado de los Estados Unidos o de Europa. Se debe también al desmantelamiento de la base de Manta. Se debe también a la aprobación o la legalización de la tabla de drogas, que multiplicó y universalizó la distribución y el menudeo. Se debe al desmantelamiento de los aparatos de inteligencia de la policía y de las Fuerzas Armadas,
creyendo que la fuerza pública tenía que estar al servicio de un gobernante y no de la seguridad del Estado. Se rompieron vínculos de cooperación con los Estados Unidos, con Israel y con la Unión Europea. Se eliminó la base de Manta, que no era una base militar extranjera, sino una instancia técnica que permitía volar, sobrevolar o advertir avionetas o aviones que volaban clandestinamente llevando narcóticos. Luego, me parece que el problema se desbordó en el gobierno del presidente Lasso y ya desde el mismo gobierno del presidente Lenín Moreno, con las matanzas en las cárceles entregadas a cada una de las mafias, los pabellones, paraísos, propiedad de cada uno de los grupos de las mafias, hasta llegar a un momento en que nos hemos dado cuenta que el sistema mafioso y la economía criminal de la mafia transnacional prácticamente ha penetrado al sector público, a la fuerza pública y quién sabe también a qué sectores de la economía privada. Un error adicional del presidente Lasso fue no colocar en el ámbito de la seguridad interna a profesionales, a gente que sabe del tema, que sabe de seguridad pública, y en dilatar los procesos de contratación. Fíjese usted, el gobierno está por irse y todavía no hay chalecos para la policía. Fíjese usted que las bandas del narcotráfico tienen mayor y mejor dotación tecnológica que el propio Estado. En las cárceles no hay sistemas inhibitorios de señal, no hay sistemas de monitoreo, y aunque interviene la policía, siempre después que interviene la policía viene el ejército y encuentra más de lo que descubrió la policía. Es decir, el problema más grande del Ecuador en este momento es de la inseguridad, el de la delincuencia y también el problema de la corrupción asociada al narcotráfico y a la red, diríamos, de impunidad y de complicidades. De tal manera que será muy importante ahora, en la segunda vuelta, observar cuál de las dos candidaturas va a formular planteamientos más sensatos, más creíbles, menos demagógicos, que nos dé la certidumbre de que el Estado va a recuperar su fuerza coercitiva, que es propia, connatural e inherente a la naturaleza del Estado democrático, para enfrentar ese crimen organizado, primeramente, y luego ir creando las condiciones de inversión, de confianza, de empleo. El que prometa solucionar el problema de la inseguridad en años 6 meses, simplemente le estará mintiendo al Ecuador. Doctor Rivera, en ese contexto, ¿cuáles cree usted que serían las salidas? En virtud de que, como usted ha señalado, con buen criterio, es importante que todos los ecuatorianos estemos muy atentos en torno a las propuestas, que seguramente podrán ser más comentadas o expuestas con mayor amplitud en el día del debate, este domingo, para no creer en quimeras o en cuentos o en demagogia. ¿Es plausible poder revertir esta situación? No se lo podrá hacer en un año, 6 meses, pero ¿qué se puede hacer, creería usted, más allá de que usted no es un experto en temas de seguridad, ni mucho menos, pero por el propio sentido común y dada la gravedad del problema, un problema transnacional que ha rebasado las fronteras patrias, ¿qué es lo que sí es viable o qué aspectos o temas se pueden cimentar o sentar en este año, 6 meses, para, aunque sea poco a poco, ir revirtiendo esta situación tan dolorosa a la que hoy nos vemos abocados todos los ecuatorianos sin distingos? Exactamente. Es decir, no creo que se necesite ser tan experto en materia de seguridad interna o pública, sino para quienes van a estar al frente
ya sea del Ministerio del Interior o ya sea en la Secretaría de Seguridad Pública Nacional. En la Secretaría Pública Nacional no puede ir alguien por el solo mérito de ser amigo de confianza del presidente. Tiene que ir gente madura, gente experimentada, gente que preferentemente haya pasado por buenos grados de jerarquía, de moralidad y de probidad, tanto en la Policía Nacional como en las Fuerzas Armadas Nacionales. Pasa por una política fuerte, no contemplativa, pasa también por una reforma judicial que permita tener jueces y fiscales sin rostro, no expuesto a las amenazas del crimen organizado, ni susceptibles de ser comprados o manipulados. Pasa por la necesidad de dotarle de mejor equipamiento a la Policía Nacional. ¿Sabía usted que alrededor de la Comandancia General de la Policía y del sector La Recolecta de la ciudad de Quito frente al Ministerio de Defensa hay almacenes que venden todos los uniformes de todos los grados de policías y militares al que entre, sin que sepan sus antecedentes, sin que hayan exámenes psicológicos, sin que verifique que realmente forman parte de la fuerza pública? Es por eso que a veces se producen asaltos de delincuentes vestidos de policías o de militares. Pasa por el fortalecimiento de la instancia de inteligencia de la policía. No es posible que no puedan interceptar llamadas, no es posible que no puedan poner inhibidores en las cárceles, no, es inconcebible que no pongan radares, que no haya la mínima seguridad. Es que esto solo se explica o por pasividad o por una actitud de cohonestación o de complicidad o de falta del delito. Hay que tomar en cuenta que las instituciones del Estado han sido penetradas fuertemente por el narcotráfico. Imaginémonos solo el hecho de que las bandas del narcotráfico están mejor dotadas en tecnología, en comunicación, que las propias instituciones públicas del Estado. Desde hace más de un año se anunció la cooperación con Israel. El gobierno del presidente Lasso está por irse y hasta ahora no sabemos absolutamente nada. Es decir, el presidente que llegue tendrá que poner como prioridad 1A, es decir, vital, esencial, central, la política de seguridad interna. Y si en algo tiene que hacer una convocatoria el próximo presidente de la República para enfrentar esta aciaga amenaza que lamentablemente la sufrimos todos los ecuatorianos, es a una cooperación y a una política de Estado. Y ahí veremos entonces en el Parlamento quiénes están a favor de la transparencia y de la lucha contra la delincuencia y quienes están siendo cómplices con la delincuencia. Porque lamentablemente más de una iniciativa legal, y eso hay que reconocerlo, que intentó presentar el presidente Lasso fue bloqueado por el correísmo al interior de la Asamblea Nacional. Entonces, el próximo jefe de Estado, reitero, tendrá que ponerle una enorme prioridad a este tema, sabiendo que tiene poco tiempo, sabiendo que hereda una economía con el 5% del déficit fiscal, sabiendo que tiene obligaciones que pagar afuera, sabiendo que no va a tener el petróleo de una parte del Yasuní que se aprobó en el plebiscito y sabiendo que a lo mejor nos viene un fenómeno del niño feroz. Entonces necesitará la clase dirigente un momento de sensatez, de ponderación, un mínimo de responsabilidad para apoyar al próximo gobierno
en su lucha contra la delincuencia y sobre todo contra el crimen organizado. Y obviamente que estos males no se atacan solamente a través de la fuerza coercitiva del Estado, que es legítima. Para eso se creó el Estado moderno. Aún en las sociedades de las monarquías medievales, los reinos y los reinados tenían sus propios ejércitos. Y como eran ciudades de Estado, tenían ciudades amuralladas para protegerse de los agresores. Doctor Rivera. La sociedad... Sí. Sí, doctor Rivera, ¿cómo le va? Buenas noches. Lo saluda Leonidas Castro. Doctor Rivera, en base a lo que usted señalaba, el próximo presidente, le consulto, tenemos este día domingo justamente un debate presidencial entre el candidato Daniel Noboa y la candidata Luisa González. ¿Usted cree posible o viable que en el caso que no llegue el correísmo, la próxima Asamblea Nacional, que sabemos que es de mayoría del Movimiento de la Revolución Ciudadana, pueda permitirle que se generen esas leyes, que se viabilice esos temas que necesite el Ecuador, principalmente en el tema de seguridad? Porque hay quienes dicen que las leyes están ya listas, lo que necesita el gobierno es decisión en firme y obviamente pues equipar a la policía, dotarle las herramientas y decisión política en cuanto a la lucha contra el crimen organizado. ¿Cree usted que es posible en un futuro la asamblea que está por posesionarse en las próximas semanas que pueda dejar gobernar si acaso no llega la Revolución Ciudadana al poder? Bueno, primero, evidentemente que hay un conjunto de normas que ayudan, pero también hay la ausencia de normas que no ayudan. Por ejemplo, debería crearse, no sé si los tribunales o los jueces y fiscales sin rostro. ¿Cómo comprende usted que haya un juez de cualquier parte que emita medidas cautelares a delincuentes altamente peligrosos? O los hace por miedo, por amenaza o por complicidad y por billete. De tal manera que también necesitamos una reforma en el sistema jurídico, porque para nuevos problemas necesita usted nuevas formas coercitivas que le den herramientas al Estado. Bueno, si vemos las encuestas y si las elecciones fuesen el domingo venidero, el candidato Daniel Noboa tiene una amplísima ventaja. El total de electores de varias de las encuestas serias que se ve tiene una ventaja cerca del 9 y del 10%. Y si elimina usted votos nulos y blancos o abstenciones o no votantes, va a tener usted un porcentaje del 5 o 6 ampliamente. Porque hay un problema aquí. Yo creo que la lógica de esta campaña electoral ya no es tanto correísmo o anticorreísmo. Usted sabe que hay un correísmo duro de un determinado porcentaje, 23, 25, 28, digamos máximo 30%. Y digamos que al otro lado usted tiene otro 30% que bajo ninguna circunstancia votará por el correísmo porque el Ecuador sufrió ya 10 años de ese régimen. Usted tiene un segmento de los electores que sobre todo al parecer son jóvenes que ya nos identifican, diríamos, la decisión de su voto con el conflicto y con la bipolaridad correísmo y anticorreísmo. Lo que ese joven quiere es un ambiente de seguridad, lo que ese joven quiere es trabajo, no quiere huir fuera del país y quiere vivir en una sociedad en paz y en armonía. Y entonces probablemente ese sector juvenil está optando por lo nuevo y no por lo viejo. Y en esto podríamos decir que ya la imagen del correísmo está envejecida, mientras la imagen del candidato Daniel Noboa es una imagen obviamente renovada, fresca y juvenil. Doctor Rivera. A eso. Sí, está a allí. esos, Sí, sí, siga, termine la idea. A eso se debe probablemente que cuando sale muy mal el correísmo en la primera vuelta, los asesores de la señora Luisa González se dedican fundamentalmente a rejuvenecerla.
Acuérdese. Correcto, doctor Entonces, Rivera, sí. quería aparecer ante los electores como una muchacha deportista ágil de 22 años, cuando ya está más del doble de esa edad. En consecuencia, el debate sí va a ser relevante, va a ser muy importante. Muy bien. Y me parece que en ese debate, si hay una persona que va a tener enorme dificultad para enfrentar el mismo con inteligencia, con sagacidad, con oportunidad, es la candidata correísta. Porque la gente ya no quiere que le siga diciendo, eso ya lo hicimos. Claro que hicieron todo. Hay que resolver con las cosas prácticas, no vivir del pasado y lo que se dejó de hacer o lo que se pudo haber hecho y no se hizo. Doctor Rivera, agradecerle por su gentil amabilidad de estar aquí con nosotros en el Diálogo de la Tarde, y habrá más tiempo en otras oportunidades para seguir conversando. Que tenga usted una buena tarde, doctor Rivera. Muchas gracias, buenas tardes. Siga recuperándose, mi doctor. Un abrazo, que tenga buena noche. Gracias, muy amable, gracias.